Buenas Gorrinacia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vengo a explicaros cómo se juega a la cita. La cita es un juego que tiene más de 20 años y que en su día pasó bastante desapercibido, pero que es un juegazo tremendo. Además podéis encontrarlo muy baratito en Wallapop, entre 10 y 20 euros, y por eso iba a hacer hoy el tutorial de este juegazo, porque sabéis que nos encanta rescatar joyitas del mundo lúdico. Así que sin mucho más, vamos a ver cómo se juega a la cita dentro vídeo. Y ahora, como siempre hacemos, vamos a empezar viendo el setup del juego. Lo primero que hacemos es poner el tablero en un lugar en el centro de la mesa en donde todos los jugadores lleguen. Después le damos la vuelta a las losetas de terreno y las vamos colocando aleatoriamente en los triángulos que hay especialmente para ellos en el tablero. Una vez puestos todos, quedará tal que así. Después dejamos las losetas de trigo al lado del tablero. También repartimos a cada jugador sus 3 cartas de acción, sus 4 peones de personajes notables y sus 4 fichas de palacio. También ponemos todas las losetas de los diferentes edificios que hay al lado del tablero. También junto al tablero hacemos una pila con las monedas y con los ciudadanos. Barajamos las cartas con este reverso, que son las cartas de la voz del pueblo. Ponemos el montón encima del tablero en este hueco destinado para ello y ponemos 4 cartas de la voz del pueblo boca abajo. También barajamos el mazo de cartas de acciones políticas, ponemos el mazo boca abajo en este hueco del tablero en el lugar designado para ello y sacamos 7 cartas que pondremos en estos huecos aquí puestos boca arriba. Ahora estableceremos aleatoriamente quién es el jugador inicial y a ese jugador le vamos a dar al experto. Digo el experto porque se parece mucho a Josep. Y será el momento de poner nuestros palacios. Antes de explicaros cómo pongo los palacios, tenéis que ver que el tablero tiene líneas de colores de distintos colores. Tenemos blancas, tenemos verdes y tenemos un color marrón café. Pues bien, la zona blanca se va a usar en partidas a 2 jugadores. En partidas a 3 jugadores vamos a usar los hexágonos blancos y también los color marrón café. Y en partidas a 4 y 5 jugadores vamos a usar todos los hexágonos, ¿vale? Los blancos, marrones y los verdes. En este ejemplo de partida que estoy simulando a 4 jugadores, vamos a poder usar todos los hexágonos. Pues bien, empezando por el jugador inicial, vamos a poner la ubicación de uno de nuestros castillos, a ser posible, en uno de los hexágonos que queramos del tablero. Evidentemente, al principio nos va a interesar poner los hexágonos en zonas donde haya mucho trigo, con lo cual, si yo fuera el jugador inicial, pues pondría mi primer palacio tal que aquí. Una vez puesto el palacio, voy a poner a 3 ciudadanos de la reserva general, tal que así. Una vez puesto, vamos a coger tantas fichas de trigo como tengamos en los lugares adyacentes. En este caso, tenemos 3 aquí y 2 aquí, un total de 5 fichas de trigo. Fichas de trigo, como veis, tenemos de 2 tamaños, esta representan 5 y esta 1. En este caso cogeré la de 5 y la pondré en mi zona de juego. Ahora será el turno del siguiente jugador en sentido de las agujas del reloj, o sea, ahora le tocará a aquel jugador, que va a hacer lo mismo, buscará una zona donde poner su palacio inicial, por ejemplo, esta sería una buena zona, pondrá 3 ciudadanos y robará un total de 4 trigos. Luego será el turno del jugador azul, que hará lo mismo, y después el turno del jugador amarillo, que también hará lo mismo. Ahora que todos hemos colocado el primer castillo, volveremos a colocar un segundo castillo, pero en orden inverso a como lo acabamos de hacer. Ahora el primero que le colocará el palacio va a ser el jugador amarillo, luego será el jugador azul, luego el jugador rojo y por último yo, el jugador azul claro. Es importante que sepáis que a la hora de colocar los palacios iniciales, mínimo tiene que haber 3 espacios entre un palacio y otro. Por ejemplo, como veis aquí, el amarillo y el azul claro están al mínimo permitido, ¿vale? 3 espacios. Y bueno, ahora que tenemos todo preparado, veamos cómo se juega. En la cita, el objetivo del juego es ir haciendo crecer nuestras ciudades y construyendo nuevas ciudades para tener cuantos más ciudadanos mejor, ya que el número de ciudadanos son los puntos de victoria que vamos a tener al final de la partida. Pero teniendo en cuenta que los ciudadanos hay que alimentarlos, con lo cual vais a ver que no es tan fácil meter ciudadanos de forma indiscriminada. Al final de la partida también nos vamos a llevar puntos por tener un arco de cada color en nuestra ciudad. Esos arcos van a representar cultura, educación y salud. Vamos a ver ahora cómo transcurre el turno de juego, ya que cada turno tiene 8 fases, pero que son muy facilitas. Vamos a jugar un total de 5 turnos con 8 fases cada una. Primera fase del turno, cambio de jugador inicial. Si estamos al principio de la partida, recordad que era yo el jugador inicial, el jugador azul claro, pues evidentemente no vamos a hacer esta fase, ¿vale? Nos la vamos a saltar. Pero en caso de que sea la siguiente ronda, pues le daremos el token de jugador inicial al siguiente jugador. Fase número 2. Vamos a sacar las 4 cartas de la voz del pueblo
y vamos a dar la vuelta a la primera. De las cartas de la voz del pueblo vamos a tener tres tipos distintos. Las blancas, que son las de cultura, las negras, que son las de educación, y las azules, que son las de salud. En esta fase del turno solo vamos a desvelar la primera, pero en una fase posterior vamos a revelar el resto y eso va a provocar la migración de ciudadanos de unas ciudades a otras. Básicamente las cartas de la voz del pueblo lo que van a decir es qué es lo que quieren los ciudadanos en ese año. Si la mayoría de cartas, por ejemplo, imaginaos, acaban siendo de educación, se migrarán ciudadanos de unas ciudades a otras hacia las que tengan más educación. Pero esto os lo explico en detalle después. De momento quedaos con que en la fase número 2 simplemente desvelamos la primera. La fase número 3 es la de recolectar ingresos de las canteras. En este primer turno nadie tiene canteras, pero imaginaos que en un turno posterior yo tuviera una cantera. Pues llegada esta fase, lo que haría es que ganaría una moneda por cada cantera que yo tuviera. La fase número 4 es la fase de crecimiento de la población. En esta fase todas las ciudades van a recibir un ciudadano siempre y cuando puedan acogerlo. De base, todas las ciudades máximo van a poder tener 5 ciudadanos. Pero si en turnos posteriores nuestra ciudad cuenta con un mercado, vamos a tener más de 5, hasta un total de 8. Y si nuestra ciudad, además de tener un mercado, posteriormente tiene también unos baños o esta otra ficha que es la de fuente, va a poder tener un número ilimitado de ciudadanos. En este momento que nos encontramos del juego, todos los palacios van a poder acoger a un ciudadano. Y ahora que ya han crecido todas las ciudades en la fase 4, vamos a la fase 5, que es la que tiene toda la chicha del juego. La fase número 5 es la ronda de política o acción. Y es que en esta fase es donde vamos a hacer las acciones del juego. Vamos a jugar o bien cartas de acción o bien cartas de política, hasta que todos juguemos un total de 5 acciones. No estamos obligados a jugar nuestras cartas de política. Podemos jugar, si queremos, 5 cartas de acción de las generales. Vamos a ver ahora con ejemplos qué se puede hacer con cada una de las cartas. Con las cartas de acción vamos a poder hacer 3 acciones distintas. Estas cartas, tener en cuenta que son comunes para todos los jugadores y las vamos a poder hacer en nuestro turno sin problema. La primera de las acciones es coger 2 monedas. En caso de que queramos hacer esa acción, simplemente le daríamos la vuelta a la carta para marcar que esa acción ya la hemos hecho y cogeríamos 2 monedas de la reserva general que irán a nuestra zona de juego. La segunda acción de las posibles que tenemos es la de construir losetas de edificios pequeños. Consideramos edificios pequeños los edificios que no tienen dibujado ningún arco o edificios que tienen un solo arco, como estos ejemplos que vemos aquí. Pues bien, si yo decidiera hacer esta acción, simplemente le daría la vuelta a la carta y podría coger cualquier edificio con un solo arco o sin arcos y ponerlo en el tablero. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, imaginaos, decido poner este edificio, tendré que mover uno de mis ciudadanos a la granja para demostrar que está trabajando y luego pues realizaré la acción, si es que el edificio lo tiene, propia de ese edificio. En el caso de las granjas, volveremos a coger comida. En este caso, cogeremos 3 y 2, 5 de comida. La tercera acción que podemos hacer con estas cartas de acción es la acción de fundar ciudad. Y bien, si recordáis, al principio del juego se nos repartieron un total de 4 losetas de castillo-palacio. Pues bien, con esta acción lo que vamos a hacer es poder meter nuevos palacios al juego. Las reglas de colocación son las mismas que antes, mínimo a 3 hexágonos de distancia de otros palacios. Imaginaos que decido ponerlo tal que aquí. Y importante, cogeremos 2 ciudadanos de la reserva general que los pondremos en el nuevo palacio. Pero para fundar una nueva ciudad tendremos que coger uno de los ciudadanos que teníamos en otra de las ciudades y el tercero lo pondremos de esa ciudad. Lo quitamos de allí y lo ponemos en la nueva. Ahora vamos a ver las distintas acciones que podemos hacer con las cartas de política. La carta de palacio nos va a permitir construir un palacio por 1 de oro. La carta de hospital nos permitirá construir un hospital pagando 1 de oro. La carta de los baños nos permite construir unos baños por 1 de oro. La carta de la catedral del domo nos permite construir un domo por 3 de oro. Y la carta de la universidad nos permite construir una universidad por 3 de oro. También vamos a tener las cartas del arquitecto que vamos a poder pagando 1 de oro construir una loseta de las simples, ¿vale? Que son las que no tienen arcos o un solo arco. Pagando 2 vamos a poder construir losetas también con hasta 2 arcos y pagando 4 losetas de hasta 3 arcos. Esta carta, que como veis está aquí haciendo el cortejo, pues viene a decir que van a ampliar los ciudadanos, ¿vale? Si cogemos esta carta de política, sin pagar vamos a poder meter un ciudadano en una de nuestras ciudades, 2 ciudadanos en una de nuestras ciudades y pagando 5 monedas hasta 3 ciudadanos en una de nuestras ciudades.
siempre solo afecta a una ciudad, ¿eh? Esta es la carta de Pan y Juegos que sin pagar nos va a permitir meter a un ciudadano notable en una de nuestras ciudades, pagando 2 monedas a 2 ciudadanos notables en una de nuestras ciudades y pagando 5 hasta 3 ciudadanos notables en una de nuestras ciudades. Si recordáis, al principio del juego nos han repartido 4 figuritas de un color de nuestro color, pues bien, estos son los ciudadanos notables. Esto nos va a permitir meterlos en una de nuestra ciudad hasta acabar el año. ¿Y cómo funciona el ciudadano notable? Pues bien, si tenemos un ciudadano notable donde lo pongamos, significa que va a duplicar el valor del arco donde lo pongamos, con lo cual nos va a hacer que sea más fácil que vengan ciudadanos a nuestra ciudad si lo que sale es que en ese año prima la salud. Esta carta nos va a permitir duplicar por 2 la comida que tenemos en ese año, pero tenéis que tener en cuenta 2 cosas con esta carta. La primera es que solo nos sirve para ese año, y la segunda que no podemos comprar esta carta en la última ronda de juego. Y la última de las cartas de acción política es la de cercanía con el pueblo. Esta carta lo que nos va a permitir es, sin pagar nada de monedas, si cogemos esta carta, vamos a poder mirar en secreto estas 2 cartas de la voz del pueblo, y esto evidentemente, como os estaréis imaginando, nos va a servir para saber qué es lo que va a querer el pueblo al final de este año. Y si pagamos 2 monedas vamos a poder ver todas las cartas de la voz del pueblo. A la hora de construir edificios tenemos que tener varias cosas en cuenta. La primera es que no podemos juntar 2 ciudades. Yo no podría juntar esta ciudad con esta, aunque fueran mías, ¿vale? En este caso no son mías, pero no podría juntarlas. Siempre mínimo tiene que haber un hexágono de espacio entre 2 ciudades. Lo segundo es que hay varias losetas que para ponerlas en el tablero tenemos que tener en cuenta el terreno que hay alrededor. Una es la loseta de cantera, que siempre tiene que ir ubicada al lado de una cantera. La otra es la loseta de campo, que siempre tiene que ir ubicada al lado de losetas de campo. Las losetas de campo además nos van a otorgar tantas fichas de trigo como tengan alrededor. En este caso, si la construyéramos aquí, nos darían 3 trigos. También tenemos que tener en cuenta que cuando construyamos una loseta de mercado, esta loseta va a venir con un ciudadano extra, que lo traeremos en la propia loseta. Cosa que no pasa con el resto de losetas. Si yo construyo, por ejemplo, esta loseta, el ciudadano lo tendremos que coger de nuestra propia ciudad. Las losetas de la fuente y los baños, que como veis también tienen un iconito, al igual que tenía la de trigo o la cantera, tienen que ser siempre colocadas al lado de terrenos de agua. Todo el resto de losetas, que como veis no tienen iconitos de que tienen que ir al lado de ningún terreno específico, se pueden poner en cualquier sitio, sin tener que tener en cuenta el terreno donde se están poniendo. Pues bien, así vamos a ir jugando turno tras turno, haciendo una acción cada uno. Llego yo, hago una acción, que por ejemplo es la de meter la ciudad, luego llega otro, hace otra acción, construye una loseta, llega otro, así, ¿vale? Vamos a ir dando vueltas hasta que los 5 hayamos jugado nuestras 5 acciones, y una vez que todos hayamos jugado las 5 acciones, pasaremos a la siguiente fase, que es la fase 6 de revelar las exigencias de la voz del pueblo. En esta fase lo que vamos a hacer simplemente es dar la vuelta al resto de cartas de la voz del pueblo, y vamos a ver qué es lo que quiere el pueblo en este turno. Justo me ha salido un ejemplo perfecto, porque como veis el pueblo no se decide entre educación y salud, porque están empatadas. Así que vamos a ver cómo afecta esto a la fase 7, que es la de migración de ciudadanos. Y bien, vamos a ver con ejemplos cómo funciona la migración de ciudadanos. Imaginaos en un ejemplo que en vez de las cartas que han salido hubieran salido, por ejemplo, 3 cartas azules, ¿vale? Pues muy sencillo. Simplemente iríamos evaluando las ciudades, ¿vale? Y las que más arcos azules tengan se llevarán ciudadanos de las que menos arcos azules tengan. En este caso, por ejemplo, en el caso que hubieran salido más cartas azules, simplemente esta ciudad robará ciudadanos a esta. A la hora de migrar ciudadanos tenemos que tener en cuenta varias cosas. Es que 2 ciudades no se influencian entre sí si no están a 2 o menos hexágonos de distancia. En este caso se cumple porque solo están a un hexágono de distancia, pero si estuvieran a 3 hexágonos de distancia no habría migración entre esas 2 ciudades. Otra cosa a tener en cuenta es que no hay migración de ciudadanos entre ciudades del mismo jugador. O sea, si una ciudad mía y otra ciudad mía se influencian y se quitan ciudadanos, no se van a mover, ¿vale? No nos vamos a quitar ciudadanos de una ciudad nuestra a otra ciudad nuestra. Y también tenemos que tener en cuenta que es el jugador al que le roban los ciudadanos el que decide de dónde se los quitan. Y esto veréis que tiene una importancia vital. Vamos a ver el ejemplo que estábamos justo poniendo, ¿vale? El caso en el que han salido 2 cartas negras y 2 azules, o sea, empate entre salud y educación. En este caso, empezando por el jugador inicial, que como recordáis era yo, el color azul clarito, voy a ir evaluando cada una de mis ciudades a ver si le quita ciudadanos a alguna de las ciudades adyacentes. En este caso, vamos a evaluar primero esta ciudad, que como veis tiene un total de 4 arcos azules y puede influenciar a esta ciudad. Como veis, en este caso, esta ciudad no tiene ningún arco azul, con
con lo cual va a perder un ciudadano. Lo normal es que cuando tienen más de un ciudadano en el palacio se lo quiten del palacio, ¿vale? Este ciudadano simplemente se lo quitaremos y vendrá a nuestro palacio. Después el jugador azul evaluará el resto de ciudades que tenga. En este caso tengo también esta ciudad, con lo cual, como veis, está a 2 hexágonos, con lo cual ya es influenciada una ciudad por la otra. Y vamos a ver cuántos arcos azules tiene. Como veis, tiene un arco azul y este no tiene ningún arco azul, con lo cual esta ciudad también va a perder un ciudadano y se vendrá a mi palacio. Y bien, seguro que os estáis preguntando que cómo decido si prima más lo azul, que es la salud, o lo negro, que es la educación. Pues bien, cada jugador decide en su ciudad qué es lo que tiene prioridad. Yo, por ejemplo, en esta ciudad he tomado lo azul porque este no tenía azul, ¿vale? Pero imaginaos que este hubiera tenido un arco azul, yo hubiera primado aquí lo negro, para que de esta forma le hubiera quitado un ciudadano, porque le ganaba yo en educación. Por último, me quedaría evaluar esta ciudad, que como veis no influencia a ninguna otra ciudad porque no tiene ninguna ciudad a menos de 2 hexágonos. Ahora el resto de jugadores haría lo mismo en orden de las agujas del reloj. Ahora sería el turno de evaluar ciudades de este jugador, luego del jugador azul oscuro y luego del jugador amarillo. Y bien, seguro que os estáis preguntando que por qué es importante de dónde cogemos los ciudadanos. Porque imaginaos en un supuesto en el que esta ciudad hubiera estado tal que así y llega el momento de que le quiten ciudadanos. Y yo llego y le quito un ciudadano, pues él tiene que decidir de dónde se lo quito. Si por ejemplo decide, evidentemente aquí lo que tendría que decidir es que se lo quite de aquí, ¿vale? Este ciudadano vendría a mi ciudad. ¿Y por qué esto es importante? Porque después vamos a tener que al final del año derruir los edificios que no tengan ciudadanos, con lo cual este edificio lo perdería este jugador. Con lo cual os estáis dando cuenta que esto es muy importante a la hora de putearnos en el juego y porque podemos hacer que los otros jugadores pierdan edificios muy importantes, ya que si imaginaos pierde, como en este caso, el mercado y tuviera muchas más losetas y tuviera un total de más de 5 ciudadanos, no solo va a perder el mercado, sino que está obligado a perder el resto de ciudadanos por el que se sobrepase. Por eso es importante tener siempre ciudadanos de más en el palacio, ¿vale? Por si nos quitan ciudadanos, poder reponer el ciudadano o dárselo directamente del palacio. Tener en cuenta también que no podemos romper una ciudad. Si a mí me quitaran, por ejemplo, este ciudadano y yo decido quitar esto, perdería todos los edificios que estuvieran enlazados. Por eso siempre lo normal es que quitemos los ciudadanos de los extremos. Y una vez acabada la fase de migración de ciudadanos, que es la 7, jugaríamos la octava y última fase del turno, que es la de alimentación de ciudadanos. En esta fase lo que vamos a hacer es que vamos a contar el número total de ciudadanos que tenemos en todas nuestras ciudades, teniendo en cuenta que los ciudadanos notables no hay que contarlos porque no hay que alimentarlos. En este ejemplo, yo por ejemplo ahora mismo tengo 14 ciudadanos y tendría que ver si tengo el trigo necesario para alimentarlos. En este caso 5 y 5, 10 y 4, 14, con lo cual podría alimentarlos sin problemas. Pero ¿qué pasa si no pudiera alimentarlos? Pues bien, que tendría que perder los ciudadanos que no haya podido alimentar, porque damos por hecho que se han muerto de hambre. Si el perder ciudadanos nos implica que dejemos algún edificio sin ciudadano, también romperíamos ese edificio, ¿vale? Lo perderíamos al igual que en el efecto de la migración. Y aparte, por no haber podido alimentar a todos nuestros ciudadanos, en el siguiente turno en vez de 5 acciones vamos a tener 4. Para marcarlo lo que haremos es que daremos la vuelta a una de nuestras cartas de acción para saber que vamos a tener una acción menos en el turno siguiente. Si esto nos pasa en el último turno, que no podemos alimentar a todos nuestros ciudadanos, como no vamos a tener acciones en el turno siguiente, lo que pasa es que perdemos 5 puntos por no haber podido alimentar a nuestros ciudadanos al final de la partida, además de perder a todos los ciudadanos que hayamos perdido que no hayamos podido alimentar. Así vamos a ir jugando turno tras turno, un total de 5 turnos y 8 fases en cada turno, hasta que lleguemos al final de la partida, momento en el cual contaremos puntos de victoria. ¿Cómo se cuentan los puntos de victoria? Pues bien, vamos a contar el número total de ciudadanos que tenemos en todas nuestras ciudades y aparte sumaremos 5 puntos extra por cada una de nuestras ciudades en las que tengamos al menos un arco de cada color. También, como os he dicho, tenemos que tener en cuenta que si en el último turno no hemos podido alimentar a nuestros ciudadanos, vamos a perder 5 puntos de victoria. Una vez contados los puntos, el jugador con más puntos de victoria será el ganador de la partida. En caso de empate, ganará el jugador con más oros. Esto es la cita. Vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno, gorrinacios, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me parece a mí la cita? Pues bueno, me parece un tremendo juegazo familiar. Es un juego muy sencillo, muy fácil de entender. Es verdad que en la primera partida
quizá vas un poco más perdido. Teniendo siempre en cuenta que lo primordial es alimentar a los ciudadanos y luego ya intentar hacer puntos, eso te va a salvar de muchos problemas. Juego que van a reeditar ahora en 2024, pero sinceramente que no me parece la portada más bonita que la que tenemos delante, ¿vale? Esta portada rollo medieval me parece espectacular. Y si os gusta esta portada, pues bueno, ya sabéis que en Wallapop tenéis algunas a 10 o 20 euros, ¿vale? Entre 10 y 20 euros, tirado de precio. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartir, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!